La sociedad actual pretende mostrarnos varias maneras para ser felices. Pero no existe más que un camino capaz de mantenernos en la dirección precisa. Porque solo hay un rumbo que nos lleva hacia la coordenada correcta. Bienvenidos a Latitud 39 Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Latitud 39 Podcast. Hola. El podcast más escuchado de Latinoamérica y el mundo. Eso, de verdad, salieron unas recientes... ya, encuestas y todo. Encuestas, sí, claro. hechas por mi mamá, donde dicen eso. ¿Cómo estás? ¿Ese es el chiste del día o cómo es la vaina? Sí, todo sí. bien, todo bien. Como siempre, me acompaña Brady Mendoza. Somos tres, Brady. Sí, somos tres. No está la tercera persona. Sí. Sí, no está la Nelly. Sí, pero en su puesto ahora tenemos algo de Ecuador. Estuvimos en latitud 0, ¿verdad? Estuvimos ahí en Latitud 0 haciendo los experimentos que hacen en la mitad del mundo. Qué genial, la verdad. Qué genial que nos llamemos latitud porque yo me sentí ahí en casa, ¿no? Sí. Y si no vieron las fotos y eso, pues se las perdieron, pero todavía nos pueden seguir y quizá por ahí subamos otra historia en algún punto. A Brady lo pueden seguir como... No. Y estaba sorprendiendo. No lo sigan. No. Sí, pero no está Nelly con nosotros. Está en un mejor lugar. Nos hace falta bastante, la verdad. Pero ya pronto la vamos a tener con nosotros. Sí, ya pronto llega otra vez. Va a estar... Sí. Así que no la extrañen mucho, Sí. muchachos. Es más, nos tienen a nosotros. Sí, ahí está comentando Nelly ahorita. Eso esperamos al menos. Sí. Venimos con un nuevo episodio, brother. Un episodio, ¿no? Bueno, episodio, sí. Bastante interesante. ¿Verdadero o falso le pusimos a este episodio? Falso. ¿O verdadero? Pues vamos a ver. Pero es que resulta que muchos cristianos hoy en día, bueno, desde hace tiempo, mencionamos cosas o malinterpretamos ciertos versículos o frases que están en la palabra del Señor. Las sacamos de contexto. En la Biblia, sí. Sí, en la Biblia, y las sacamos de contexto, te decía, y nos perdemos totalmente y podemos perder a otras personas también. Y no solo eso, sino que también mencionamos frases que hay personas que de verdad creen, por ejemplo, que al que madruga Dios le ayuda. Está en la Biblia. Es un proverbio, loco. Sí. No, o he escuchado también, ni una hoja del árbol se cae sin que Dios lo diga. Y la verdad, a pesar de que Dios controla su creación, eso no está en la Biblia. Sí, honra a tu padre y a tu madre y dale todo lo que ellos no te pudieron dar. Es otro de los versículos que pone la gente. Oh, wow. Versículos que pone la gente. Esa es sí. primera de Wilmer. Primera de Saúl. 13:15. Y pues sí, te traigo un story time a vos y a nuestros seguidores. Vamos a ver. A los latituders. A ver qué dice. Pues mi story time resulta que yo toco el bajo, ¿cierto? Entonces a veces. Entonces me invitaron a tocar en una iglesia. Y pues yo fui y todo, macizo. Pero era una iglesia de nuestros hermanos pentecostales. Entonces pues me mandaron los cantos que íbamos a tocar y todo. Llegamos, practicábamos. Y cuando ya estábamos tocando, yo recuerdo que es el tiempo donde van a recoger las ofrendas. El pastor mencionaba que... Bueno, no era pastor ahora que lo recuerdo. Ok. Bueno. Él mencionaba que así como vos firmaras ese cheque, firma el cheque. Y así como vos lo firmaras, las bendiciones comenzarán a caer en tu vida. Ok. Sí. Y así manda el Señor. Entonces, Entonces, que dependiendo de lo que tú das, el sí. Señor te da. Sí, entonces, ¿verdadero o falso? Falso. ¿De verdad? Claro. No, imagínate. Yo firmé, loco, duro ahí. No, pero es un ejemplo, la verdad, que da pena decirlo, pero es la situación también de muchas de nuestras iglesias hoy en día. Y ese tal vez es un ejemplo donde todos decimos, no, pero ¿cómo vas a creer eso? Pero andamos creyendo otras cosas dentro de nuestras iglesias. Sí, es verdad, claro que sí. Entonces yo te traigo... ¿Empezamos ya el tema? Dale, vamos, ¿para qué esperar más? Yo te traigo ciertas preguntas, loco, A ver. que quiero que vos nos expliques acá. Porque para los que no sepan, es Pastor Brady. Mentira, ¿no? No. Brady, como lo han visto, en todos estos episodios es el que habla.
es el sabio del grupo, El el que comparte la palabra, el ungido, el usado por Dios. Ya, basta. Sí, vaya, pues. Es mentira. No, pero sí Es falso. traemos... falso. Sí traemos ciertas como dudas que tenemos, cosas que hemos escuchado en la iglesia, Sí. en distintas iglesias. Entonces, sí, pues queremos aclararlas acá, ¿no? Con la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pues la primera, brother, donde 2 o 3 se congregan, ahí también estará Dios, Ajá. mencionan las personas, ¿no? Sí. Entonces, el mal uso que se le da es que Dios va a estar en cualquier congregación donde hayan 2 o 3 personas reunidas. Sí. Entonces, ahí va a estar el Señor. ¿Verdadero o falso? Bueno, hay una respuesta larga y una corta, ¿no? Y Tenemos tiempo, brother. Entonces, la respuesta corta es que yo creo que es parcialmente verdad esa de ahí, ¿no? Okay. Porque obviamente cuando Jesucristo se iba, dijo que el Espíritu Santo vendría y que Él estaría con nosotros y que sería nuestro consolador. Y entonces esa por ahí, o sea, uno lo puede ir acomodando la respuesta. Pero, sin embargo, lo que tú estás diciendo generalmente se lo usa en reuniones de oración, en reuniones con otros hermanos, reuniones de iglesia. Y entonces muchas veces yo la he escuchado como justificación de... no estamos muchas personas, solo estamos 2 o 3, pero no importa, donde estamos 2 o 3 reunidos, ahí está Él. O estamos orando 2 o 3, no importa, donde estamos 2 o 3 orando, Él nos escucha. Pero si nosotros leemos lo que Jesús está diciendo, que lo escribe bien Mateo, Él nunca se está refiriendo a la oración. Jesús no está hablando de la oración en ese momento. Entonces, si nosotros leemos los versículos anteriores, Él se está refiriendo a cómo ejercer la disciplina bíblicamente, cómo ejercer la disciplina en la iglesia. Entonces, Jesús acababa de hablar acerca de la oveja perdida, por ejemplo. Entonces, había hablado de la oveja perdida, había hablado de un siervo que no tuvo misericordia y estaba hablando de cómo rescatar a alguien que se había perdido. Y entonces, dentro de ese contexto de cómo rescatar a alguien, Él da la primera manera, que es que tú te le acerques en privado y que obviamente parte de eso es que incluye bastantes cosas esa frase, pero te acercas en privado y tratas de resolver el problema en privado. Y después lo que dice Jesús es, si esa persona no escucha, después de hablarle en privado, entonces lleva 2 o 3 testigos. Porque donde van 2 o 3 a hacer eso en mi nombre, entonces ahí estoy yo. Entonces, nunca Jesús dijo eso con la finalidad de que se entendiera como donde están 2 o 3 reunidos en oración o algo por el estilo. Es aplicado directamente a cómo ejercer la disciplina en la iglesia. Y que entonces cuando Él se ejerce la disciplina de manera bíblica, entonces Él está ahí presente. Ok. Entonces podemos decir que el verdadero, si nos vamos al verdadero sentido de lo que quiere decir ese versículo específicamente, es falso cómo lo usamos. Sí, correcto. Es falso. Pero, esa manera que lo usaste tú ahí exacto. era falso. Pero, o sea, sí tenemos muy en claro que aquí podemos hablar de la palabra de Dios, sabemos, y tenemos como la seguridad de que Dios está en medio de nosotros. Correcto, ¿también? sí, correcto. Si vos solo... ¿Perdón? No, Dios no puso un limitante de números. Uh-huh. Y... Amén. Qué bueno. Eso hay que contarlo. Entonces, si tú estás solo orando en tu cuarto, tú no puedes decir que Dios no está ahí porque no hay 2 o 3. Ajá. La presencia de Dios va a estar ahí porque tú estás... Y es más, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Dios nos tiene la oportunidad de que vive... Nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de que Él vive en nosotros una vez que decidimos aceptar su salvación. La salvación que Él nos ofrece. Entonces, ahí está Él. Ya, no porque hay que estar reunidos en oración. No sé si se entendió ahí. Sí, sí, claro. Y antes de seguir, tengo una pregunta ahí, entonces. ¿Cuál es una de las consecuencias que podemos enfrentarnos al usar incorrectamente una porción de la palabra? Bueno, utilizar mal la palabra primero, uno no está apreciando y no está amando la palabra de Dios como la deberíamos si nosotros no nos tomamos el trabajo de interpretarla de manera correcta. Entonces, no hay un amor por la palabra de Dios cuando nosotros no tenemos cuidado de la manera en como nosotros la estamos usando. 1. 2, tampoco amamos a nuestro prójimo porque producimos confusión seguramente en alguien más. Okay. Además que nosotros mismos estamos totalmente confundidos. Claro. Esto no es asunto de que no eres salvo si no entiendes esto. Esta específicamente. Okay. Vamos a ver otra. pero eso. Entonces, y obviamente cuando
Pablo le dice a Timoteo, escudriña la escritura, ¿no? Entonces toda esa escritura es inspirada por Dios, pero tienes que saber que es para corregirte, para instruirte, para redarguirte, para cambiar lo que está en mal en ti. La manera en cómo hace es nosotros pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla, pero a entenderla bien. Sí, por si quieren buscar esta parte de las escrituras, este primer ejemplo lo encontramos en Mateo 18:20. Por si lo quieren ir a leer y sacar ustedes también. No le crean mucho a Brady, sino que lean el capítulo completo, revisarlo. por favor. Claro que sí, no solo ese versículo. La segunda, brother, esta es buena, la verdad. Buena. Te traigo ojo por ojo, brother. O sea, está en la Biblia eso. Ah, claro. Está en la Biblia, pero el significado que le damos es que te voy a pagar con la misma moneda. Sí. No solo eso, sino me das un golpe, pues Y yo te doy uno también, te lo igualito. regreso y más fuerte, ¿no? Sí. Y es muy utilizado, ¿no? Sí. Con la otra frase que dijiste, te pago con la misma moneda. Ujú. Como dice la Biblia. Sí, la Biblia, cuando Dios estableció las leyes en la época de Moisés, les estableció que era ojo por ojo y diente por diente. Así dijo la Biblia. Pero no es con la finalidad de que tú te desquites. Y estamos hablando ahí del Antiguo Testamento. Y vamos a hablar un poco acerca del Nuevo, que es en donde está donde se cita también la Biblia y Jesús dice algo acerca de eso. Entonces, estás en el Antiguo Testamento, Dios le pone esa ley al pueblo, pero se la pone porque resulta que cuando el pueblo se estaba equivocando, el castigo muchas veces era mayor al daño que se hacía. Por ejemplo, Wilmer está manejando. Vas manejando y te pasas por 15 kilómetros por hora o 15 millas por hora, te pasas del límite de velocidad. ¿Te imaginas que simplemente venga un policía y te ponga una multa y tu multa sean 20 años de cárcel? Porque te pasaste el límite de velocidad. Claro. Simplemente él le dio la gana de ponerte eso. Es un poco excesivo en comparación a la multa que tú tuviste. Entonces, lo que estaba pasando en la época de Moisés era que la gente estaba cometiendo errores, estaba pecando, y la multa, el castigo que se le estaba poniendo era mucho mayor. Entonces, lo que Dios dijo es, el castigo que se pone a una persona debe ser parejo en comparación al daño que está causando. Eso es lo primero. Por eso fue el ojo por ojo. Llega Jesús, se enfrenta con los fariseos y les dice, ustedes dicen que la ley dice ojo por ojo, entonces ¿por qué esta gente quería desquitarse? Entonces, si tú te equivocaste en eso, entonces te impongo toda esta multa. Pero Jesús les dice, pero yo les digo, amen a su prójimo, hagan el bien aun cuando les hagan el mal y pongan la otra mejilla. Caminen una milla extra, si ya el romano les mandó a caminar 10, caminen una extra, para que ustedes le paguen con bien a esas otras personas. Entonces, la finalidad de Jesús al mostrar eso es que el cristiano debe mostrar sus actitudes permanentemente con la finalidad de ser perfectos. Es más, Jesús termina ahí diciendo, sean perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es ahí donde lo dice Jesús. Porque lo que les está diciendo es, no importa lo que haga el mundo, ustedes deben hacer el bien siempre, sin importar lo que les estén haciendo. Sí, entonces no podemos, si nos pegan, ¿qué hacemos entonces? No, la Biblia te dice que no debes pegar. No puede ser. La Biblia te dice que no debes pegar y obviamente esa frase ojo por ojo está mal utilizada. Ponga la otra mejilla. No. Nos vamos al tercero, brother. También muy utilizado, la verdad. Muy utilizado. Sí. No solo... Y aquí traigo un chiste, la verdad. Pero no solo por los cristianos, sino afuera también. Y te voy a dar el chiste de ella. No me aguanto, la verdad. No. Esta es Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el mal uso que tenemos en esta es que no importa lo que esté haciendo, ¿no? O sea, yo puedo pedirle al Señor y Dios me va a ayudar a completarlo. Te fortalecerá. Me fortalecerá y me dará toda la fuerza posible para completarlo. Entonces, si nos llevamos al extremo de este versículo, y es el chiste que traigo hoy, les traigo una noticia. Aquí damos noticias. Ok, noticias. Noticias Con de última ustedes, hora. Wilmer Montoya. Sí. Compañeros en el estudio. No. Resulta que en Colombia... el año pasado creo que fue. Pues había un ladrón, ¿cierto? Entonces, el man tenía una pistola. Entonces, no era la primera vez que robaba. Pero la cosa es que tenía un tatuaje en su mano que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay. Entonces, con esa mano disparaba, loco. Entonces, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso?
Bueno, es falso y ese es uno de los versículos que más utilizan los creyentes. Porque es un versículo muy popular y es muy bonito y suena espectacular. ¿No? Ahora, para entender este versículo, y esto con todos, si tú revisas lo que hemos hecho al analizar donde 2 o 3 se congregan, o el ojo por ojo, y con este también, y con todos, cuando uno analiza la palabra, hay que analizar en contexto. Y obviamente todas las verdades de la Biblia se aplican ahora a la vida en la que yo estoy, porque así la creó Dios esa palabra, su palabra. Pero hay que analizar el contexto en el que fue escrito. Y entonces, esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo la dice, se la está diciendo a los filipenses. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel cuando escribe la carta a los filipenses. Y su carta es para animar a los filipenses a que estén gozosos, a que estén contentos con lo que tienen. En la misma carta él les deja y les deja saber, inclusive en los versículos anteriores, él les dice, yo he aprendido a vivir en la pobreza y también en la abundancia, y aquí donde estoy yo en la cárcel, pues aún aquí estoy gozoso. Pablo, en medio de tratar de enseñarles a esos creyentes que él estaba gozoso aún en la tribulación y en los problemas y en la aflicción que estaba viviendo, porque estaba viviendo crudas aflicciones, estaba en la cárcel. Él les dice, y aún aquí en la cárcel yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Entonces, la enseñanza de Pablo con ese versículo y con el capítulo y en general el libro de los Filipenses es: el creyente debe estar contento en el estado en el que estás, porque en el estado en el que estás es en el que Dios te lo ha dado, Dios te ha puesto ahí y tú debes estar satisfecho, contento. Es la voluntad de Dios si Dios te da más. Si un cristiano llega a ser millonario, es la voluntad de Dios. Si un cristiano llega y es pobre toda su vida, es dentro de la voluntad de Dios. Y si uno se dedica a buscar la voluntad de Dios y es Dios que te mantiene así, hay que estar contentos porque nosotros tenemos algo que es más importante y que es la salvación. Y porque yo tengo la salvación y tengo a Dios, entonces yo debo estar satisfecho y debo vivir gozoso. Sí. Fíjate que yo una vez lo usé, ¿cierto? Estaba en un campeonato de voleibol. Ya. Sí. Y me estaba pegando. Eso me un ejemplo a mí también. Ajá. Y me estaba pegando el sol fuerte, loco. Eran las 12 del mediodía, loco. Era un partido de semifinal. Entonces, íbamos perdiendo. Llevábamos 2 partidos seguidos. Estábamos agotados ya completamente. Y ese versículo se me vino a la mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me lo repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y te fortaleció. Me fortaleció. Perdimos igual ese partido, pero... Mira, eso me hace acuerdo. Un ejemplo que una vez leí en un libro, hablando acerca de la explicación de Filipenses. Tienes a 2 niños de 10 años. 2 familias diferentes. Ambos van a la misma iglesia, son cristianos. De años. Cuando ellos nacieron, sus papás eran creyentes. Van a jugar un partido de básquet en 2 equipos, se enfrentan en un equipo en contra del otro. Claro. Y ambos están pensando en estos momentos porque se saben este versículo y dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Comienzan a jugar. Obviamente solo uno de los 2 va a ganar. Cuando lleguen al carro, uno de los 2 va a estar: uy, sí, Dios es grande y Dios está conmigo permanentemente porque me fortaleció. Amén. ¿Y el otro? No. El otro no. Pero no es porque Dios no estuvo con él en medio del partido. Sino simplemente porque el versículo estaba mal interpretado y estuvo mal usado. Porque no es un versículo que yo uso simplemente y Dios me va a permitir jugar un deporte, o Dios me va a permitir robar un banco, o Dios me va a permitir ir y hablar con mi suegro. O sea, no es así. ¿Cómo así? No tengo suegro todavía. Todavía. Pero no sé si ya se entendió, ¿no? Claro. Pero fíjate que con ese ejemplo también nos podemos ir. No todos los equipos de fútbol, ¿no? Vamos, en las finales es cuando los ves orando. Todos en círculo, ahí es muy común eso. O cuando van a penales, ahí están orando alrededor y todo. Pero los 2 equipos los ves orando. Entonces, ¿y por qué estás orando? Porque gane, ¿no? Entonces, porque quieres ganar. En esos casos es así. No debes orar por eso. No debes orar por eso, obviamente. Ya, okay. Pero estás orando para que Dios te dé el gane. Okay. Entonces, pero solo a uno
se va a Dios ganar. escuchó, entonces. Exacto. Entonces solo uno Dios escucha. No. O sea, si Claro. tú estás orando con un corazón que verdaderamente está buscando la presencia de Dios, Dios va a Claro. escuchar a ambos. Claro. Pero las peticiones hay que hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, eso, y estás pidiendo, en realidad cuando estás orando, estás pidiendo que su voluntad se Por pueda supuesto. cumplir. Es como nos enseña Jesucristo también. Así mismo. Traigo otra, ¿verdad? A ver, otra más. Este está lleno, la verdad. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Mira la viga que está en tu ojo. ¿Te doy el mal uso? A ver. La gente lo usa para mantener a raya a otros que no quieren que nadie les corrija lo mal que están haciendo. Ajá. O sea, en otras palabras, personas que les gusta ser justiciero Sí, o sea, pues, con las personas. claro, o sea, claro, sí, se escucha, por ejemplo, en el que yo te vengo y te digo, oye, no deberías usar eso que tienes ahí en la mano. Y entonces tú me dices, a ver, no me juzgues, porque si no yo te voy a decir tus propias verdades. Ajá. Ya, entonces, ahora Jesús, otra vez, a ver el contexto. Jesús estaba hablando ahí, era parte también del Sermón del Monte, parte del mismo mensaje cuando dio el ojo por ojo y habló acerca de poner la otra mejilla. Jesús ahí, él está diciendo, él no está en ningún momento justificando a nadie, no está justificando la autojustificación tampoco. No, entonces no es que está diciendo la independencia sin restricción y la mala moral está bien. No, no está diciendo absolutamente nada. Y es más, precisamente en ese versículo, y es una de las 3 enseñanzas que él tiene en el capítulo 7, acerca de la hipocresía. Y habla acerca de la hipocresía y les enfrenta a los fariseos y a los religiosos de la época, les estaba llamando hipócritas. Porque ellos hacían todo en público, pero no en privado. Entonces, ellos les importaba más. Desde el capítulo 6. Sí. Yo sé, que creo que Hay algunas 5, cosas. ¿no? Sí, es que desde el 6 también tenía que ver bastante con lo de la limosna. En la La 6 habla de la oración. limosna, en 6 La habla de la oración. oración. Habla acerca del ayuno. Del ayuno también. Al final. Pero bueno, viene el 7 y les habla acerca del estado del ser sinceros, ¿no? Porque ellos eran los primeros que venían y te decían, tú estás mal vestido así. Y ellos decían, estar mal vestido así es peor que cuando yo no doy algo. Y entonces el pecado de Wilmer es peor que mi pecado. Entonces yo tengo derecho, eso me da derecho a mí a decirte a ti. Y yo dejo a un lado lo que yo estoy haciendo. Entonces Jesús les dice, no juzgues al otro. Y sigue diciendo los versículos y termina diciendo, porque si tú te pones a ver la basurita pequeña que tiene en el ojo tu hermano, o sea, la otra persona, tú te estás olvidando de que tú tienes tremendo cosa que no te deja ver absolutamente nada a ti. Entonces primero anda y atiende lo que tú tienes para que entonces seas capaz del otro. Pero en ningún momento Jesús estaba usando eso para justificar las malas actuaciones. No significa que si mi hermano, si tú estás haciendo algo malo, yo no puedo decirte, hey, mira, tú estás haciendo esto mal. Exacto. ¿Ya? Pero la manera en cómo nosotros lo hacemos es diferente. Porque y eso otra vez es un poco lo que hablaba acerca de la disciplina en la iglesia. Que lo menciona Pablo, lo menciona Pedro, creo. Sí, pero Pablo lo menciona, se lo menciona a la iglesia de los Corintios. Y les dice que si alguien está haciendo algo mal, uno tiene que ir en amor. Uno tiene que ir en amor y en mansedumbre a reprender a la otra persona. Entonces, amando a la otra persona no significa que le saco a la otra persona todo en la cara, peor en público. O sea, es en amor. Es amando a esa persona que yo voy y lo corrijo. No lo corrijo porque hacerle quedar mal. No lo corrijo por hacerle ver sus pecados. Lo corrijo porque lo amo y no quiero que estén en esos pecados. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente también. Sí. Señor. Estuvo bueno, la verdad. Pero algo que vos decías también, y creo que lo vemos en nuestra iglesia. O sea, Dios tampoco nos manda, como decías vos, a no hablarle a las personas, a no acercarnos con amor. O sea, para platicar con ellos un poco. Pero la forma en la que nosotros lo hacemos, y me recordaba que un chiste típico de la iglesia es que cuando vamos y contamos atrás de la otra persona, o sea, vos cometiste el pecado, normal. Entonces yo voy y me le acerco a él y le estoy contando tu pecado. Entonces, pero le digo, vamos a mantener, es para orar por Brady. Es para orar, pero ya cada quien. Traigo otra, loco. Otra más. A ver. Buena. Esta está interesante y la verdad quiero escuchar lo que
dice la Biblia acerca de esto y lo que traemos también preparado para eso. Brother, Dios está esperando por mí toda la vida. Esto desde el punto de que no soy cristiano. Yo no soy cristiano. Entonces, y yo sé que Dios va a esperar por mí. Hasta el día que yo me muera, Dios va a estar ahí sentadito esperando a que yo decida arrepentirme de mis pecados. Entonces... ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Bueno, hay algunas cosas que puntualizar ahí. Lo primero es... Bueno, hay algunas. Uno es, el ser humano no es dueño de la vida. Entonces, yo no soy dueño de mi vida. La Biblia dice que nosotros tenemos un creador y Él es el que decide cuándo los tiempos de toda la creación, de toda la humanidad. Él decide cuándo una persona nace y cuándo muere también. Y entonces no lo decido yo. Entonces yo no sé cuándo me voy a morir. Ya, yo no sé si justo ahora que estoy bajando por acá, desde el tercer piso, el segundo piso que estoy. Tercero. Entonces bajo y me caigo y muero de contado. Y totalmente, un impacto en la cabeza me da lo que sea y me muero. Yo no lo sé. ¿Y entonces qué? Entonces ¿qué? Entonces yo no me espero. Entonces, ¿sí ves? Entonces yo no soy dueño de la vida. No, ahora me imagino muchas personas utilizan eso pensando en que su muerte va a ser de ancianos y entonces cuando lleguen ancianos entonces se van a arrepentir. Sí, claro. ¿No? Y entonces la Biblia dice también que Dios ha venido y está tocando la puerta. Uh-huh. Y está anunciando su palabra y te la está exponiendo. Y, ojo con eso, hay una responsabilidad en el ser humano de responder al llamado de Dios. Uh-huh. Entonces, el hecho de que, si tú estás escuchando esto, el hecho de que tú estés escuchando esto, ya te pone a ti con cierta responsabilidad en decidir qué hacer en base a lo que acá estamos diciendo. Entonces, ya a ti te pone bajo juicio de Dios el hecho de que tú sepas que Dios te está tocando la puerta y quieres que tú seas salvo, tú simplemente lo estás rechazando. Y lo que sucede, y eso lo dice la Biblia, lo que sucede es que cada vez que nosotros decidimos girar, dar la espalda cuando Dios nos está hablando y decidir rechazarlo, entonces nuestro corazón se va endureciendo cada vez más. Cada vez más es más fácil rechazarlo, cada vez más es más fácil basurear lo que Dios me está tratando de decir cuando me está tratando de hablar, y cada vez más entonces va a ser más difícil que yo logre aceptar e interiorizar cuando yo escuche hablar de la palabra de Dios. Entonces no es simplemente mi responsabilidad cuando yo voy a una iglesia, simplemente cuando yo escucho la verdad acerca de Dios y yo decido rechazarla, yo estoy haciéndome oídos sordos a mi responsabilidad como ser humano, como creación de Dios. Y eso Dios lo castiga. Está fuerte eso. Sí. La verdad. Es que Dios es rico en misericordia. Claro. ¿Ya? Y Dios y Él quiere y nos regaló a su Hijo para aquellos que decidimos creer en Él. Pero esa es nuestra responsabilidad, decidir creer en Él y vivir de la manera en como Él quiere que vivamos. Claro. Entonces, cuando nosotros nos decidimos por Él, y logramos entenderlo, entonces esas cosas suceden. Porque es fácil decir, no, yo me voy a decidir en algún momento, pero es que tú no eres dueño de la vida, tú no sabes si vas a tener ese momento. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, en realidad nosotros no sabemos, no solamente en qué momento nos vamos a morir, sino no sabemos cuándo Él va a regresar por segunda vez. Y cuando regrese por segunda vez, ya no van a haber otras oportunidades entonces. Sí, y sabes que estaba recordando el episodio con el pastor. Creo que con lo que mencionabas acerca de que nos creemos dueños del tiempo, yo creo que le hicimos una pregunta así al pastor. Sí. Se pueden ir a ver ese episodio. Que 20 creo que era, ¿no? No, 20 fue con tu mamá. Oh, lo siento. 22. 21 o 22 creo que es. El amarillo, que tiene amarillo. Sí. Ese estuvo bastante bueno y ahí también el pastor nos respondía de eso. Pero es cierto, nos llegamos a creer, somos como mini dioses pequeños, que llegamos a pensar que podemos hacer y deshacer con nuestro tiempo lo que queramos. Sin saber que igual al momento, alguien mencionaba por ahí, al momento que despertamos y abrimos nuestros ojos, ya es como una enorme bendición, un enorme privilegio que tenemos de volverlo a hacer el día siguiente, porque las probabilidades pues juegan con nosotros.
Sí, y eso que dices ahí, entonces a veces uno juega con el arrepentimiento, ¿no? Entre comillas. Porque uno dice, no, y yo he escuchado. O sea, no, pero yo voy en la noche y oro a Dios y Él me limpia y Él me lava. Entonces, y eso es mal utilizar lo que dice la Biblia, porque sí, la Biblia dice que Él es capaz de limpiarnos y de blanquearnos y de dejar nuestro corazón otra vez nuevo, entre comillas, y sacarnos el corazón viejo y ponernos un corazón nuevo. Eso dice, sí es verdad, pero cuando nosotros nos arrepentimos. Sí. Pero arrepentirse no es simplemente decir que ya no lo voy a hacer. Y entonces, o sea, cuando nosotros estamos queriendo... ¿Qué quieres hablar? Es que mi mamá da un excelente ejemplo acerca del arrepentimiento. Y lo combina con el remordimiento, ¿no? Sí. Remordimiento, mi mamá dice, y creo que se lo escuchó a alguien más, la verdad, no, mentira. Pero mi mamá dice, el remordimiento es hacer algo, pedir disculpas, depende de la situación, tal vez te lo dijeron, te diste cuenta o tuviste miedo, cualquier cosa, pero pediste disculpas. Y volvés a enlodarte y volvés a caer en el mismo lodo, volvés a pedir disculpas y volvés en ese sitio. Arrepentimiento es aceptar lo que hiciste, reconocer lo que hiciste, pedir perdón por eso, darte la vuelta e ir por un rumbo diferente. Sí, correcto. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento en griego es la misma palabra que se utiliza para explicar la metamorfosis de las mariposas, para una metanoia, en la que hay un cambio absoluto de mente, es lo que es lo que va a producir que haya un cambio en lo que actuamos y lo que decimos. Entonces, el arrepentimiento involucra un cambio y un compromiso de cambiar lo que es la manera como estoy comportando. Entonces, si yo vuelvo a hacer lo mismo, no ha habido un arrepentimiento, no ha habido un cambio, sino algo como que es remordimiento, que es simplemente me sentí mal por lo que hice, sí, pero pienso que lo puedo volver a hacer porque Dios me va a cambiar y me va a limpiar otra vez. Ok. Entonces, digamos, sé que este no es el tema, pero ¿qué deberíamos hacer? Bueno, aquí estamos hablando de muchos temas. Claro, muchos. Entonces, este es el tema. ¿Qué deberíamos hacer? Digamos, soy joven y veo pornografía. Soy joven y caigo en drogas, sí. en más. Sí. Y quiero salir de ahí. Son varias cosas, pero primero es que sí se puede. Lo segundo es, y se puede porque Dios es capaz de perdonar. Dios es capaz de restaurar y de liberar y de sacarte de esa adicción que estás teniendo a la pornografía, al alcohol, a las drogas, a lo que sea, a la adicción, a lo que sea. Y si ya estás tratando y ves que no has podido después de varios intentos, entonces es hora tal vez de pedir ayuda. De pedir ayuda a alguien que te ayude en ese proceso. A alguien que tú sepas que no va a revelar tus secretos, que no los va a ir a contar a alguien más, pero del que tú vas a darle total confianza de que te pida cuentas y que te diga cómo estás en esto, cómo estás en lo otro, y que tú le puedas rendir cuentas a esa persona. Eso es importantísimo, porque cuando se llega al punto de las adicciones, necesitas vivir un día tras otro. Es un día después del otro. Entonces, hoy día me fue bien, entonces mañana es otro día y puedo caer otra vez. Entonces tengo que tener cuidado mañana también. Entonces el proceso de rendición de cuentas es importante. Claro, y daba esos ejemplos en sí porque, digamos, puede pasar también que a tu adicción son las mentiras, ¿no? Entonces es muy fácil mentir para vos. Entonces, ¿qué haces respecto a eso? Y a eso queríamos llegar con el arrepentimiento. O sea, ¿qué estás haciendo vos también? Lo estás llevando a oración macizo, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo vos para dejarlo de hacer ya? Sí. Entonces, como Brady mencionó, o sea, si ya es, en el caso de las drogas y eso, o sea, buscar ayuda también, creo que es una parte, como una señal de que querés salir de. Sí, necesitas rendir cuentas. Claro que sí. Nos vamos al otro. El otro. También está bueno ese. A ver, ¿cuál es? Y traigo un ejemplo de ese también. David y Goliat. Ajá. ¿Cuál es el problema con David y Goliat? No, es que uno es pequeño y el otro es grande. No, entonces, el mal uso es... Se me olvidó. Enfrenta a tu gigante. Ya. Está mal eso. Es que... Y lo voy a decir después. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Me imagino que hablas de que se saca la enseñanza de la historia, que es como... Así como David enfrentó a su gigante y lo venció, tú también enfrenta a tu gigante y lo vences. Sí, no está bien usarlo así. Porque esa no es la enseñanza de la historia. ¿Oh, sí? ¿Cuál es? No, la enseñanza de la historia es otra. Entonces, lo primero es que David no lo veía como gigante a Goliat.
tú revisas la historia en detalle, David no le tenía miedo. David, es más, se asoma por ahí, porque resulta que el papá de David le dijo, anda, llévale esta comida a tus hermanos mayores que están en la batalla. Él les va a llevar la comida. Y entonces se asoma por ahí y ve que este Goliat, este gigante, estaba desafiando al pueblo de Dios, al pueblo de su Dios. Entonces David dice, y este Goliat atrevido, ¿cómo se atreve a desafiar a mi Dios y al pueblo de mi Dios si él no es nadie comparado a Dios? Entonces tú revisas toda la historia. David jamás mostró señales de miedo. Él jamás dudó y jamás lo vio como una cosa gigante al cual vencer. Nunca le tembló las piernas. No, nunca le temblaron las piernas a David para nada. Bueno, entonces Entonces, y cuando se acerca a Goliat, le habla con firmeza y le dice, mira, tú aquí me vienes con esto y lo otro. Mira, yo te vengo en el nombre de Dios y eso es suficiente. ¿Ya? Y entonces, esa molestia todas estas actitudes que tuvo David hasta el punto cuando llega frente a Goliat, nos deben ver a nosotros. Él no lo vio con miedo, no lo vio como un gigante. El punto principal de la historia ahí es la confianza en Dios para cualquier situación. Entonces, que el poder de Dios no tiene límites, su poder es inimaginable y Él nos puede sacar de los problemas más grandes. Y nuestro problema más grande es el infierno, que el ser humano sin Dios se va al infierno. Entonces, lo que nosotros aprendemos ahí es que Él es capaz de sacarnos del hoyo más profundo en el que estemos metidos, drogas, pornografía o lo que sea, y nos puede llevar a ser salvos porque Él tiene poder. Si tuvo el poder de que con una piedra se venciera y se matara a Goliat, entonces Él va a tener el poder de nosotros llevarnos al cielo aún siendo seres humanos pecadores. Fíjate que ha habido bastantes conferencias, la verdad, que tienen ese nombre. Enfrenta a tu gigante, enfrentando a los gigantes. Lo he escuchado bastante. Lo he escuchado bastante. Ahora, mi pregunta es, porque ya me hiciste dudar un poco, ¿cierto? No, mi pregunta va para hacerlo más claro también para todos. Digamos, yo le pongo así al próximo episodio de Latitud 39, ¿no? No, a la conferencia, porque episodio se puede llamar. Sí. Pero, no, con los jóvenes, mejor, porque nos vamos a salir de acá. Estamos asistiendo a nuestra iglesia y todo, entonces en la iglesia le ponen a la conferencia... No, estás metiendo en problemas acá. No. Pero le ponemos así en la híbrida. Le ponemos así a la próxima conferencia. Entonces, enfrentando a tu gigante. Es una forma temática de poderlo llamar, ¿no? Entonces, pero el mensaje principal de eso es que Dios te puede sacar de la situación en la que estás. Y doy este ejemplo porque en ese fue una conferencia que yo sí tuve. Era así, o sea, se llamaba Enfrentando a tu gigante. Pero el tema principal, o sea, el objetivo de eso... la enseñanza sí estaba bien enfocada. Sí, era como que no es que vos te vas a enfrentar a la pornografía, entonces vamos a ir a profundidad para salir de esto. No es ese el tema, sino que en Dios puedes encontrar la salida. Y creo que va de la mano también con lo que estábamos hablando antes del arrepentimiento, ¿no? Sí. O sea, sí. buscar una salida también. Buscarla en Dios, obviamente. Sí. Entonces, ¿está bien eso? ¿O ya? No, sí, o sea, tú estás diciendo usarlo como simplemente asunto de marketing. Sí, claro. Bueno, creo que se escucha mucho marketing, no solo en cuanto a eso, sino en referencia a muchas cosas. Sí. El nombre de este episodio es marketing. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Sí. Pero está bien. Traigo otra, bro. A ver, otra. Tenemos otra y es... Pidan cualquier cosa en mi nombre. Ese ¿Y cómo es que lo usas? A ver. El mal uso de eso es como tener una fórmula mágica que nos permite pedirle a Dios cualquier cosa, desde algo económico, un alivio, un sustento, o la persona que queremos en nuestra vida, o que alguien se sane, cualquier cosa. O que el examen de mañana salga bien. Poderlo pedir en el nombre del Señor, y pues Él nos va a dar eso. Se parece a algo que estábamos mencionando tú y yo al inicio. Pero es interesante porque... Todo lo puedo en Cristo. Sí, creo. Porque, es interesante porque Jesús, cuando él les dice esto, les está hablando, lo menciona en Juan 14, que comienza diciendo que Él se iba al cielo
que en la casa de su padre había mucho espacio para todas estas personas que él estaba dejando. Él les estaba diciendo que no se asusten, que no se queden con miedo, porque lo habían visto a él, entonces conocían al Padre, él les estaba mostrando el camino para cómo llegar al Padre. O sea, les estaba dando una esperanza de que ellos iban algún día a estar con él nuevamente. Y entonces les dice esto, entonces les está diciendo, el Padre les va a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar con ustedes todo el tiempo. Y entonces cuando les dice, en mi nombre ustedes pueden pedir las cosas, lo que les estaba diciendo era, no significa otra cosa que nosotros al orar y cuando nosotros pedimos a Dios, nosotros debemos pedir sabiendo quién es Él, conociendo y teniendo un pleno conocimiento, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y en nombre de quién nosotros estamos orando. Y al entender quién es Él, quién es Dios en sí, nosotros vamos a ser capaces de entender su voluntad y entonces en su voluntad nosotros orar. Y entonces por eso el mismo Juan que está diciendo esto acá, que es el que relata la información el mismo Juan que relata la información que Jesús, cuando Jesús dijo que en mi nombre y cualquier cosa que pidieran, el mismo Juan lo explica en su carta. Y en primera de Juan él dice, entonces vengan y pidan porque cualquier cosa que pidan conforme a su voluntad, Él los oye. Y sabiendo que los oye, entonces tienen las peticiones que le han hecho a Él. Pero cuando nosotros pedimos, de acuerdo a su voluntad. Entonces orar, nuestra necesidad como cristianos es orar para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, para entonces pedir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nosotros sabemos que Él nos va a oír las peticiones que le hayamos hecho porque estamos orando de acuerdo a su voluntad. Que se une también a lo que David dijo en un salmo. Se me olvidó el salmo, Salmos 37:4. Sí. Deleítate así. Y Él te concede las peticiones de tu corazón. Pero deleitarse, hay que mirar los significados de deleitarse. Pero lo que tiene que ver es, yo estoy empapado tanto en la voluntad de Dios que entonces las peticiones de mi corazón son de acuerdo a la voluntad de Él. Okay. Y entonces Él obviamente me las va a conceder porque están en su voluntad. O sea que no puedo pedirle en sí cualquier cosa a Dios y esperar que Dios por arte de magia, o sea, que funcione, haga la función de un mago. Y que un mago así, sí. Señor, por favor, y frotas la lamparita y sale lo tuyo. Es que mira, Jesús no fue la única ocasión en la que Jesús dijo en mi nombre. Jesús dijo que en su nombre iban a echar demonios esos apóstoles. Jesús dijo que en su nombre ellos iban a ir de acá para allá, que iban a hacer milagros. Muchas otras cosas dijo en su nombre. Si no solamente es esa oración, ¿ya? Entonces es incorrecto pensar que es simplemente, pero se lo pedí en nombre de Él y mire, no me ha llegado. Sí, claro. Pero pediste tus deseos. Correcto. Pediste bajo tu voluntad, o sea, los deseos que tenés, no tus necesidades, no bajo la voluntad de Dios también. Entonces, súper, la verdad. Tenemos otro, ya casi para terminar. Okay. Quedan solo unas 10 más. Ay. Okay, sí, pero tenemos otro y es instruir al niño en su camino, no se apartará de él. Cuando sea ya viejo. Entonces, o sea que yo tengo un hijo, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces... ¿Dónde está? Bueno, hay 10 años. No. Entonces, yo tengo un hijo y pues se ha desviado en el camino del Señor, no quiere atender el llamado del Señor. Eso quiere decir que ya le hablé de la palabra, ¿no? Uh-huh. Lo llevé a la iglesia obligado durante 8 años. Entonces, y ya ahorita tiene 14 y no quiere saber nada del Señor. ¿Quiere decir que va a volver? Porque lo instruí de niño. No es así. Tampoco es mágico. Okay. Es falso. Mira, hay que recordar algunas cosas. Proverbios, básicamente, Proverbios no es un libro, es un libro que tiene varias cosas. Tiene promesas, sí. Pero mucho de lo de Proverbios son principios, que no son promesas. Otra cosa. Proverbios habla acerca básicamente de 2 caminos. El camino bueno, que es la senda de los rectos, y el camino malo, que es la senda de los necios, de los tontos, según otras versiones. Entonces es el camino del Señor y el camino que va en contra del Señor. Entonces, este proverbio lo que está mostrando y lo que está diciendo es que la generalidad, cuando los padres se dedican a instruir a sus hijos en el camino del Señor, lo que la experiencia dice, según el proverbista, es que
no se va a apartar de él, porque va a estar tan bien instruido que aun cuando fuese adulto, se va a acordar de esas instrucciones y se va a pegar a la palabra de Dios. Pero eso incluye una instrucción correcta bajo los lineamientos que Dios ha dado. Entonces, no es una promesa, lastimosamente no es una garantía. No significa que porque yo lo llevo a todas las escuelas bíblicas de vacaciones y a todos los domingos a la escuela dominical a mi hijo, él Ya es va... cristiano. Porque hay muchas cosas que pasan en la vida de una persona. Claro. Y de aquí a cuando tu hijo cumple 18 años, o cuando cumple 20 años, o cuando cumple 12, o cuando cumple 15, pasaron muchas cosas. Y una de las cosas que comprometen más a un padre al momento de la crianza es lo que vive en casa. Entonces, no es una justificación para que el niño, el adolescente o el joven tome cierta decisión. Sin embargo, lo que se vive en casa enseña mucho. Y entonces, si en casa no se refleja lo que el adulto, lo que el papá está viviendo en la iglesia, entonces si va a la iglesia y dice hermano y hermana a todos, y si en la iglesia saluda y habla acerca de Dios y se para al frente, pero al llegar a casa es otra persona. Y es una persona que golpea, que insulta, que ofende, que no le importa nada, que es doble moral. Y eso golpea la vida de un niño, de un adolescente. Otra vez, no estoy justificando los comportamientos malos de un adolescente. Cada persona tiene sus decisiones y llega un punto en el que la persona debe decidir cómo va a ser, cómo va a comportarse. Pero no ayuda. Y entonces eso tampoco es instruir. Pero este proverbio que tú dijiste ahí no es una promesa, es un principio. Ok. Sí, o sea, y solo para dejar en claro eso de nuevo, ¿no? Ya lo dejaste bien vos, pero igual, o sea, no es justificar, porque la salvación termina siendo personal. Es personal. Pero sí influye lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, y en muchos ejemplos de la Biblia lo dejan claro también. Y aún más como padres, ¿no? Que estamos viendo a nuestros padres día a día. Creo que su ejemplo a nosotros nos influye mucho. En algún momento yo leí y decía este material, que los hijos, aún cuando son adultos, observan mucho lo que sus padres hacen. Okay. Bueno, nosotros somos adultos. Claro. Vos observas lo que dice tu mamá. Mucho. Entonces, aún de adultos, uno observa lo que hace tu papá, tu mamá. Y a pesar de ya tener un criterio formado de decisiones tomadas, en algunos casos ya adultos que son que son casados, con hijos, aún a esas edades se observa lo que hace el papá y la mamá. Seguís copiando acciones, seguís copiando gestos. O sigues decidiendo no copiar acciones o no copiar gestos. Entonces, pero se observa y se tiene, o sea, no se sale de ahí. Siempre se es padre, siempre se es madre. Y eso. Es que me estoy riendo, esto no lo voy a cortar, pero es que me estoy riendo porque se me olvidó esconder a unos invitados que tenemos acá. Y hasta ahorita me doy cuenta, si lo escuchan ahí de fondo, lo siento, pero no lo vamos a volver a hacer. Como ven, no estamos en la naturaleza, pero tenemos naturaleza alrededor. Sí, tenemos aquí. Y siempre los escondo, pero ahí se me olvidó por completo. Y no lo voy a ir a esconder ahora, porque vamos al último, brother. Disfruten el concierto, ¿eh? Sí, eso está... Es naturaleza, ¿verdad? Estamos en un campo afuera. Estuvo bueno eso. Otro, siempre de los niños, que no lo vamos a responder, pero solo para recordarte también, en el episodio con el pastor, hablamos acerca de un ejemplo de este. Le preguntábamos, creo que vos le hiciste esa pregunta, porque de los niños es el reino de los cielos. Entonces, que eso es un versículo que se tiene cuando lamentablemente un bebé fallece. Y en el funeral siempre está ese versículo, ¿no? Entonces le hicimos esa pregunta al pastor. Él la respondió y pues una cosa más por el cual es tan fuerte. Está fuerte. Bueno, creo que nos escucha y más bien nosotros estamos aquí haciendo el show. Pero esa también, esa respuesta la dio el pastor y pues que lo vayan a ver, ¿no? Sí, pueden ir a ver, es un muy buen episodio. Sí. Respuestas a muchas preguntas de estilo filosófico, así que... Sí. Vale la Lo mismo intentamos hacer ahorita, pero el pastor no aceptó venir. Entonces, ni modo. Mentira, no estés mintiendo que no invitamos al pastor. No, para nada. Pobre pastor letal. Lo hemos nombrado aquí. No me pongas disciplina, pastor. La última que tenemos, bro, es: mi llamado es servir en muchas iglesias. Ok. Yo he escuchado bastante, he visto bastante de eso también.
de que yo soy músico. Ya. Yo soy músico. Entonces, todos los domingos estoy en 3 cultos diferentes. De 3 iglesias De diferentes. 3 iglesias diferentes. En los que ninguna iglesia es mi iglesia local. Pero me están invitando, ¿no? Entonces, como es mi servicio, pues lo ofrezco así a las iglesias. Entonces, es muy común, la verdad. Y aquí en los Estados Unidos, lo escuchaba en un video, no voy a dar créditos ahí, pero lo escuchaba en un video y la verdad es, el man decía como que ya, aún aquí en los Estados Unidos, donde te dan ofrendas, te dan, tenés como cierta paga, ofrenda, todos los domingos por servir al Señor, por tocar un instrumento. Entonces, aquí es como aún más común eso, es más normal eso también. Y que las iglesias a veces tienen distintos horarios. Entonces, ¿verdadero o falso? Es falso. Y la razón por la que es falsa es porque para Dios es importante que el creyente tenga una iglesia local. Y para Dios es importante que tú seas capaz de comprometerte y de crecer con tus hermanos en Cristo. La manera de hacerlo es tener una familia que crea como tú y que sirvan juntos periódicamente. Entonces, Dios no nos ha hecho simplemente para que vayamos por la vida siendo cantantes y eso. Ahora, existen los cantantes cristianos que tienen su ministerio y eso. Pero aún ellos, y tú lo escuchas de muchos de ellos con una buena doctrina, ellos dicen que es importante aún para ellos tener su iglesia local. Decimos aún para ellos porque ellos son muy famosos por eso, no porque tienen no giras y necesitan. todo. No porque no necesitan. Exacto. Sino porque obviamente es más complicado porque vas de gira, Uh-huh. ¿no? Y lo he escuchado, por ejemplo, y los podemos nombrar acá, ¿no? Majo Solís le he escuchado decir eso. Uh-huh. Le he escuchado decir a Jonathan Jerez, le he escuchado decir eso. Uh-huh. Bueno, es lo único. Le he escuchado decir también a Manuel Espinosa, le escuché decir eso también. Sí. Ya, entonces, y obviamente me imagino que hay algunos otros. Simplemente yo no los he escuchado. Pero... Alex Ur. yo no sé. No, mentira. Sí, no, lo han dicho, la verdad, sí lo he escuchado. De Pero varias es una importancia en la Biblia que nosotros debemos congregarnos, que significa reunirnos con otros hermanos en Cristo en una iglesia local. Hay una importancia. No solo pertenecemos a una iglesia universal, que todo el cuerpo de Cristo, todas las personas que han creído en todo el mundo, sino en un cuerpo en el que nosotros nos podamos apoyar el uno al otro, en que podamos crecer. Ok, y podemos... y quiero llevarlo como a comparación con los misioneros, ¿ve? Porque así lo llevan también. Como los misioneros van de país en país, ¿no? Entonces, yo soy músico, no soy misionero. Pero puedo ir de iglesia en iglesia. Igual estoy sirviendo. Ellos están compartiendo la palabra de Dios. Yo estoy compartiendo el talento que el Señor me ha dado. Entonces, pero aún ahí, en esa comparación, está mal hecho. Porque los misioneros tienen que tener también una iglesia local. O sea, tratan de tener una iglesia local. Tratan de reunirse. O sea, buscan la forma. Tienen una iglesia local. Uh-huh. Ellos van allá Pero hablo en lugares muy remotos, metidos donde es prohibido muchas veces. Entonces, aún ahí, ellos ven la forma también de poder tener un momento para el Señor. Así, entonces, no le podemos llamar como llamado, verdadero o falso. No, falso. Y tenemos un extra, loco. Tenemos un puntito extra, le vamos a dar porque es poco tiempo, la verdad, que vamos. No. Vamos a tener uno más, Brady. Hey, Jeremías. En Jeremías hay un versículo que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que tengan un futuro digno y una esperanza. No es así el versículo, pero estoy parafraseando. Pero muy parecido. Pero, gracias. Yo sé. No, porque quería encerrar en sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, para darles o para que tengan un futuro. Es también como... Pensamientos de bienestar y no de calamidad. Ajá. No, pero te estoy encerrando... Sí. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, muchas veces se dice pensamientos de bien para el futuro que les tengo preparado. Entonces quería encerrar esas palabras. Entonces, ¿verdadero
¿O falso? Pero, no, pues, o sea, ahí solo me nombraste el versículo es verdadero, eso es lo que dice el versículo. Ah, no, pero es que te estoy encerrando que lo que... Es para darme el Sí, futuro, sí, sí. el futuro a mí. Pero hay dos opciones. Para cumplir tus sueños. dices. Ajá. Ok. Sí, sí. O las personas que estamos en Latinoamérica y tenemos ese sueño americano. El sueño americano. Sueño americano. El Sueño americano. estadounidense. Sí, ¿no? Entonces Dios se va a hacer cargo de tu sueño americano Sí, y te lo va a se cumplir. va a hacer cargo de porque ese es el eso. futuro que Él Claro. tiene para ti. Entonces, y es sí. parte, por ejemplo, de lo que tú explicabas de lo del cheque, ¿no? Del inicio. Entonces, no, Dios se va a encargar de tu futuro y entonces, porque Él sabe lo que es bueno para ti, lo que tú necesitas y entonces Él se va a encargar. Eso lo he escuchado mucho. Claro. Él sabe lo que tú necesitas. Ujú. Es falso. Dios no sabe lo que necesita. Él sabe lo que yo necesito. Claro. Y Él Pero- sabe lo que me va a dar. Ahora, otra vez hay que estudiar el contexto en ese versículo. Y con Jeremías es muy interesante. Porque él estaba predicando uno de los mensajes más duros que cualquier profeta de la Biblia predicó. Entonces, predicaba Jeremías y él decía que... perdón, me distraje. Pero él les estaba diciendo que Regresamos. que este pueblo iba a ser llevado cautivo, iba a sufrir por muchos años, por 70 años y bla, bla, bla. Entonces llega un profeta, un cualquiera, supuestamente otro profeta, y dice, no, es mentira lo que está diciendo Jeremías, ustedes solo van a sufrir por 2 años. El pueblo, ¿a quién le iba a hacer caso mejor? Al que decía por 2 años. Claro. Resulta que Dios le mandó un mensaje con Jeremías después de eso y le dice a Jeremías, ese profeta se va a morir por haber dicho eso y haber dicho que mi palabra, la de Dios, era falsa. Y dicho y hecho, no pasó ni un año y se murió este profeta falso. Ok. Y entonces, después de eso, Dios le mandó un mensaje a Jeremías y era este mensaje, un mensaje bueno, diciéndoles, pero aún después de todos esos años de cautiverio y esas cosas malas que les van a pasar, entonces Dios les dice que Él sabe lo que necesitan ustedes, porque los pensamientos que tengo son para mi bienestar, son para su bienestar y no para su mal, para darles un futuro y una esperanza más allá. Ese mensaje en específico era para las personas que iban a sobrevivir del cautiverio. Entonces, después de los 70 años, muchas de esas personas que escucharon a Jeremías no vivieron estas cosas buenas, es decir, la libertad, cuando Dios restauró a su pueblo. Ahora, no es que no hay ninguna enseñanza para nosotros hoy en el 2024. Sí la hay. Sí hay una enseñanza. Y la enseñanza es que yo debo confiar plenamente y completamente en que mi futuro está en las manos de Dios y que Él sabe lo que me va a pasar a mí y que yo no debo tener una desconfianza y yo no debo dudar de lo que a mí me va a pasar. Porque entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que eso simplemente es para que Él me cumpla el sueño americano y para que Él cumpla mis deseos, entonces vamos a decir, Jeremías tuvo una de las peores vidas posibles. El misma persona que dio ese mensaje, entonces, ¿dónde está su vida buena? ¿Dónde está su vida de bienestar según los estándares humanos? No la tiene. Porque a lo que se refiere Dios y la enseñanza para nosotros es que no importa lo que estés viviendo acá. Hay un futuro y una esperanza increíble. Porque lo que estamos viviendo acá en la tierra no se compara con el bienestar que nosotros vamos a vivir cuando Jesucristo venga y nos lleve a nosotros como iglesia. Entonces, ese es el futuro, esa es la esperanza que nosotros tenemos en la cabeza, no lo que estamos viviendo ahora. Esto no tiene nada. Entonces, aún esta calamidad que vivimos acá, a nosotros tal vez no, y desde el punto de vista humano no se entiende y no se comprende. Y entonces no nos está cumpliendo Dios con este versículo cuando nos dice que Él sabe lo que quiere darnos. No, Él sí sabe. Pero todo lo que nos pasa, las cosas buenas como las cosas terribles que nos pasan, todo termina sirviendo y funcionando para un futuro y una esperanza que viene más allá. Amén. Terminamos potentes hoy, papá. Sí. Y es que como decías al comienzo también de esa, hoy en día se engaña a las personas también por lo que quieren escuchar. Y muchas veces eso es muy utilizado de prometerles o hacerles ver que Dios sí conoce nuestros deseos y que Dios nos va a cumplir ese deseo que tenemos. Y quiero darte un ejemplo, y esto lo escuché allá en mi bello Puerto Cortés, ¿no? Resulta que era un pastor, no de mi iglesia, eso quiero dejarlo en claro, no de la iglesia en la que yo asistía, pero de otra iglesia. Era un pastor que
que él estaba predicando a la congregación y les decía que ustedes pidan y cuando ustedes ofrenden, pero igual que ustedes, con lo que ustedes pidan, pues eso se les va a cumplir. Entonces, y no voy a dar el ejemplo exacto, pero sí, porque yo anoche o hace 2 noches estaba soñando con un carro. Y yo le pedí al Señor, dame un carro, que yo necesito un carro. Entonces, ayer por la mañana me levanté con esa bendición de mi carro. Entonces, Dios le cumplió el deseo que tenía. Le dio ese carro de esa forma. Entonces, hemos escuchado otros testimonios donde uno oraba de corazón porque quería un transporte y Dios brindó el camino, Dios brindó una ayuda. Dios es poderoso, Dios hace milagros, claro que sí. Pero no es que nosotros ordenamos a Dios hacerlo. No, ni Él se acomoda a nuestros planes. Sí, no. O que va a cumplir todos los deseos que nosotros tenemos, no importa, porque si hablamos de deseos carnales y deseos malos para con otra persona, entonces no es que Dios va a cumplir de esa forma, ¿no? Sí, no, para nada. Y hay que tener cuidado, porque a la final, esa mala interpretación de la palabra de Dios es Satanás quien está utilizándola muchas veces. Y si nosotros leemos con cuidado la Biblia, Satanás lo hizo muy bien. Satanás le dijo a Eva, por ejemplo, con que les dijo que no comieran del huerto. ¡Qué buen ejemplo, loco! Entonces Satanás les dice eso. Y bueno, primero Eva les dice, Satanás les dice, con que no pueden comer de ningún árbol. Primero les miente. Cambió la palabra de Dios. Y Eva lo corrige y le dice, no es que nos dijo eso, lo que nos dijo es que no podemos comer de aquí. Y Satanás después se da cuenta y otra vez lo intenta y dice, lo que pasa es que Dios les está diciendo eso porque Él no quiere que ustedes lleguen a conocer el bien y el mal. Y manipuló la palabra de Dios de manera impresionante. Y después lo intenta hacer con Jesús. Cuando Jesús es tentado en el desierto y le dice, pero tú sabes, Jesús, la palabra dice que si tú te tiras aquí, Dios va a mandar ángeles que te recojan abajo y que no te va a dejar. O si tú dices que estas piedras se conviertan en pan, las piedras se van a convertir en pan. Y hay una diferencia ahí entre las dos. En la primera vez con Eva, Satanás cambia la palabra de Dios. La segunda vez no la cambia. Claro, simplemente la está utilizando mal. Pero es la misma palabra de Dios, solamente mal interpretada. Entonces, esto no me lo esperaba. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ambas cosas, cambiando la palabra de Dios y mal interpretándola, es lo mismo que hizo Satanás en cierto punto de la historia. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Al comienzo dijimos que nos creíamos diositos, ¿no? O sea, que el hombre en sí se cree dioses pequeños. Pues no, Brady les acaba de decir que son diablitos. No, y es muy cierto, o sea, es muy cierto y el ejemplo es claro. Y también podemos ver de qué forma nosotros combatimos esa mala interpretación de la palabra, entonces, Brady. Sí. Y antes de eso, traigo un ejemplo más. Dalo, papá, que vaya a estar un ejemplo un poco más actual. Y hablando de personas que se creyeron Dios. Hitler. Él leyó la Biblia. Claro. Y en una oportunidad citó esto y lo traía. Dice así lo que él dijo. Él usó... No tengo las palabras. Pero él, para referirse a los judíos, sacó las palabras de Jesús fuera de contexto. Y cuando Jesús hablaba en contra de los judíos y les llamaba hipócritas y todo aquello, y cuando llegó a limpiar el templo y les dijo, y sacó todas las mesas de las personas que estaban vendiendo, y los sacó totalmente y los mandó y les dijo, ustedes son una cueva de ladrones que han venido a invadir la casa de mi Padre Celestial, y los saca de ahí. Entonces, Hitler lo utiliza de tal manera que les dice, así como Jesús no quería y vino a limpiar de esta tierra, a sacar a los judíos de este mundo, así nosotros también tenemos que sacarlos de este mundo. Entonces, él dijo que Jesús había tenido una lucha en contra del veneno de los judíos, y así mismo él también la iba a tener. Entonces, Hitler utilizó la Biblia
para acomodarlo a sus necesidades y al odio que él tenía contra el pueblo judío. Entonces, la Biblia, conocer la Biblia no lo es todo, sino también saber interpretarla. Y hay que tener cuidado. Entonces, la manera, respondiendo a tu pregunta, entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Pues la solución es leyendo la Biblia toda y con cordura. O sea, leyéndonos no simplemente como leo una novela de Gabriel García Márquez o de cualquier escritor. O sea, no simplemente la leo toda, sino que la leo tratando de entenderla. ¿Ya? Porque hay muchas herramientas. Hay herramientas ahora en la internet. Hay maneras de estudiar la Biblia. Hay maneras, y pues subrayando las palabras que no conozco, preguntando, haciendo resúmenes, separando por versículos temáticos, buscando diccionarios bíblicos, buscando comentarios bíblicos acerca de lo que hay. Hay tantas herramientas ahora. De esa manera uno logra interpretarlo. Entonces, y obviamente teniendo cuidado con lo que uno busca en la internet. Porque, por ejemplo, uno busca en la internet y uno busca respuestas a preguntas que tal vez nos deje en la mente la Biblia, y a veces uno puede terminar en páginas web de otras sectas y otras religiones. Y no porque está en la internet está bien. Más bien porque está en internet hay que tener cuidado. Sí, pero es cierto, o sea, puedes buscar versiones de la Biblia si no entendés un pasaje, y es algo que sirve mucho. Sirve mucho si no entendés una versión. Obviamente también hay que tener cuidado con las versiones. Sí, claro que sí. Hay que tener cuidado. Y si estás leyendo una versión diferente, pues trata de leer otra versión más. Sí, o averigua de dónde fue traducida la versión. Porque algunas versiones están traducidas del griego original, del hebreo original. Esas también. Hay otras traducciones que están traducidas en base a otras traducciones ya existentes. Con esas son las que sobre todo debes tener más cuidado. Sí, y súper, la verdad. Y otro ejemplo que trae... Bueno, ya respondiste la pregunta, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que teníamos también para tener cuidado, o sea, todo lo que escuchemos y aún este episodio, aunque esto fue todo, ¿verdad? No. Pero aún todo lo que escuchamos, de verdad, hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Hay que revisar, no confiarnos de las palabras que dice porque es un pastor o porque está en el púlpito, sino que tener cuidado y llevarlo a la palabra de Dios, ir a revisar, ir a confirmar, pero también por eso es importante que la leamos, ¿no? Sí, claro, imagínate, no vas a poder entender cómo poner a juicio a Wilmer por lo que está diciendo y decir, a ver, ¿esto está aquí en la Biblia o no? Sí. Hay que leerla. Y algo que también estamos luchando mucho, y creo que hay que mencionarlo también, es con las canciones cristianas, ¿no? Porque también es una forma de compartir el mensaje, de cierta forma. Entonces, ¿qué podemos revisar en una canción cristiana para saber que no está bien? En pocas palabras es ver cuál es el centro de esa canción, cuál es para quién está dirigido esa carta que se está escribiendo. Si es para el Señor, para glorificación de su nombre, exaltación de su obra, o para tocar nuestro corazón y hacernos sentir como más tocaditos, más mejor. Sí, porque jugamos con la emoción, igual que las frases que hemos mencionado hoy. Sí. Juegan con nuestra emoción y nos tratan de llevar a poder cumplir nuestros deseos propios. Pero no te preocupes, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén, ya que madruga Dios le ayuda, papá. Estoy buscando otro. Y aquí, como estuvimos todos, o tres, con ustedes, Dios ha estado en medio de nosotros. Dios ha estado acá con nosotros, muchachos. No, y damos gracias a Dios por este tiempo. Sí, la verdad lo disfruté bastante, estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Estuvo buenísimo. Apunten, muchachos, apunten lo que dijo este hombre. Yo no. Es la palabra del Señor. Y de verdad, y ya esto sí para terminar. Y es que eso fue lo que pasó hoy. O sea, es de forma expositiva o de explicación. Sí, es lo que dice la Biblia. Sí, presentamos lo que sí está escrito en la Biblia y comparamos con el mal uso que le damos muchas veces. Sí. Entonces, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Cómo ser? Spotify, Instagram, TikTok, Threads, Facebook y YouTube. Como Latitud 39, solo en Instagram que aparecemos como Somos Latitud 39. Pero es un honor que nos puedan acompañar. Gracias por siempre darle like. Dejen sus comentarios si no están de acuerdo con algo que dijo Brady. Déjenlo ahí en comentarios, pero usen la Biblia si no lo bloqueamos. No. Dejen sus comentarios, dejen preguntas también si tienen, o posibles temas, ¿no? Sí. O si en algo se equivocó Brady. Brady, una vez más es un gusto, brother.
haber tenido una conversación honesta y bíblica. Sí. Y no se olviden que necesitamos tener un contexto para estudiar la Biblia, una coordenada y un rumbo también. Rumbo. Chao, Nos chao. vemos. ¿Y el bye? Bye, bye.